laiguana.tv. La agencia de noticias Reuters ha encendido de alguna manera el debate político, podríamos decir que en todo el mundo, al publicar al inicio de esta semana la llegada presuntamente de unos buques de Estados Unidos cercano a las costas venezolanas. Este día jueves 21 de agosto vuelve la agencia de noticias Reuters, dice que Estados Unidos desplegó un escuadrón anfibio cerca de las costas venezolanas en su lucha contra el narcotráfico. ¿Qué intenta Estados Unidos? Es la gran pregunta. ¿Van a invadir Venezuela? ¿Están amenazando? ¿Qué quieren hacer en este escenario? Vamos a tratar de que nuestro invitado de hoy nos aclare un poco este panorama. Es el doctor en filosofía política Miguel Pérez Pirela, comunicador. Gracias por aceptar esta invitación al podcast Globovisión. No, un gran placer y un gran honor. Gracias a ustedes por la invitación. Se habla en toda Venezuela de este tema y fuera de Venezuela también. ¿Qué está pasando, doctor, en este contexto? ¿Qué sucede? ¿Hay algo a lo que se deba temer? Bueno, yo comenzaría por la semántica, ¿no? Por el sentido de las palabras. Y de esta cita que tú haces de Reuters se desprende la palabra invasión. Mira, al que tenga un mínimo de cultura militar, de ciencia militar, sabe muy bien que la palabra invasión es una muy impactante y gran palabra en términos logísticos. En estas publicaciones que ha venido consecutivamente haciendo Reuters, citando sus mismas palabras, se habla de 4.000 militares. No se invade un país del tamaño de Venezuela, con la capacidad de fuego de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con un pueblo, una parte de ese pueblo en armas, no se invade, entre grandes comillas, invade con 4.000 marines, ¿no? Y basta ver los ejemplos que tenemos de invasiones que se han dado en otras partes, incluso del Caribe, sin salir del Caribe, incluso Granada, por ejemplo, para que tú te des cuenta que se trata de una operación de falsa bandera, lo primero que hay que decir, de una operación de guerra psicológica, lo segundo que hay que decir, y más aún de un globo de ensayo, muy típico de la forma de negociar de Donald Trump. Recordemos que esto comienza, y es muy importante también ver los precedentes, con una recompensa, también lo pongo entre comillas, de 50 millones por la cabeza del presidente Nicolás Maduro o por el paradero. Yo decía en laiguana.tv, en nuestros programas, que, bueno, basta preguntarle a Grenell, que es el enviado que es y fue el enviado especial de Donald Trump aquí, en Venezuela, en Caracas y en el Palacio de Miraflores. Es decir, si hay alguien que sabe dónde está el presidente Nicolás Maduro, es su enviado especial, Grenell. Después se desempolva el tema del cartel de los soles, que ha servido para todo. Ha servido para todo. El cartel de los soles es una especie de conejo que sacan del sombrero cada vez que lo necesitan. Bueno, se ha dicho todo y su contrario en relación al tema del cartel de los soles. Y de pronto esta preocupación de los Estados Unidos por el narcotráfico aquí en las aguas del Caribe. Mira, el mar Caribe es uno de los mares más vigilados del mundo. De hecho, los Estados Unidos tienen decenas de bases militares en el mar Caribe, comenzando por Guantánamo, que es la más vieja de todas. Entonces, ellos van supuestamente a luchar contra el narcotráfico que saldría de Venezuela en el Caribe y no en el Pacífico, por donde pasa más del 90% de toda la droga que sale de Colombia, y ahora también de Perú. Por eso se da un golpe de estado con la Boluarte allá en Perú. Y resulta que ellos van a un mar archivigilado por ellos, que es el Caribe, primera contradicción, y van a luchar contra Venezuela, considerado por esta propaganda de guerra como narcoestado, incluso en el 2025 como país libre de producción de cocaína, a contrario de nuestro país vecino Colombia, de donde efectivamente sale toda la droga.
Pero te voy a dar otro elemento fundamental, el tema de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez eso está bibliográficamente levantado, es uno de los padres del paramilitarismo colombiano, que es la Fuerza Armada del narcotráfico o de una parte del narcotráfico colombiano. En estos momentos él se enfrenta a un juicio y desde los Estados Unidos presionaron para que este señor fuera liberado físicamente y de sus cargos. Ya lo primero se dio. Es decir, de verdad que nos están tomando por tontos, nos están tomando por idiotas, están subestimando nuestra inteligencia. Digo nuestra, la de los venezolanos y también la de los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque han habido diferentes también pronunciamientos sobre los cuales podemos hablar después. Pero esto no se sostiene. Y lo interesante aquí, la prueba de que esto es realmente una especie de gran pote de humo, donde los periodistas mayameros tarifados en miles de dólares han hecho un espectáculo al cual estamos acostumbrados, no ha tenido ningún impacto en el pueblo venezolano. Los chamos están de vacaciones, las playas están abarrotadas, es decir, los comercios abiertos, nadie está saliendo a hacer compras nerviosas o nada. Y esto sí es para ellos, esto sí les duele porque esto sí es una gran derrota. Porque el fin, el objetivo, el elemento teleológico, es decir, lo que se quiere buscar es precisamente una zozobra que no han logrado, todo lo contrario. Y en el gobierno han logrado unidad, en el seno de la Fuerza Armada, del tren ministerial, de la policía, etcétera. Y muy interesante lo que arrancaba comentando, y es el hecho de que con la cantidad de hombres que están enviando, pues realmente no se puede invadir, por lo menos no a Venezuela. Eso es un dato muy interesante. Pero para invadir Irak, y disculpa que te interrumpa, se necesitaron 150.000 hombres y tardaron años y fallaron. Lo que hicieron fue desmembrar y destruir un país. Y en 2019, si no me equivoco, se hizo muy famosa la libreta del señor Bolton, cuando se veía acá que decía 5.000 militares a Colombia, y se armó también todo un contexto, un debate de que iban ahora sí por Venezuela, que iban a venir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, etc. Y forma parte de ese mismo protocolo o de esa misma política que implementa Trump, que quizás no sea más que, como usando sus palabras, un pote de humo. Sí, Donald Trump escribe, o le escribieron, sería yo ingenuo decir que lo escribió él, un libro sobre el arte de la negociación. Y él siempre utiliza el mismo método que ahí lo deja negro sobre blanco. Él, para negociar, tiene que arrodillar psicológicamente a su adversario antes de que se siente en la mesa de negociación, con presiones, con miedos sembrados, con chantaje. Es decir, que cuando ya él tiene enfrente a su negociador, ya el tipo está completamente desestructurado en términos de táctica y estrategia. Y es exactamente lo que está haciendo en este momento. Ahora, sigamos con los precedentes. Es raro que un presidente que acaba de negociar directamente con el presidente Nicolás Maduro, hablo de Donald Trump, y que realizó el milagro, así titularon incluso medios estadounidenses, de sacar de la cárcel de Bukele a más de 200 venezolanos y traerlos aquí. Nunca nadie había salido de la cárcel de Bukele, del centro del campo de concentración que tiene Bukele allá. Y Maduro lo logró negociando con Trump. Eso sucedió hace poco. Además sucedió antes de unas elecciones. Qué cosa tan rara. O sea, yo quiero darle un golpe político a Maduro. Bueno, lo hago después de las elecciones. No, antes. Otra cosa, Chevron. Tanto que se dijo que no, que era mentira, que no iba a pasar desde Miami, Los únicos barcos que hemos visto realmente han sido los barcos allá en mi querido y añorado lago de Maracaibo, llevando petróleo para los Estados Unidos. Todo el tema de vuelta a la patria, que no comienza con Trump, que comienza antes, pero la repatriación de nuestros chamitos y chamitas todavía quedan allá, muchísimos, de nuestros niños y niñas. El periodismo se basa en hechos y la ciencia se basa en hechos. Es que aquí hay unos buques estadounidenses llevando petróleo venezolano a los Estados Unidos, que se liberaron casi 300 venezolanos, que se negocia y que todos los días llegan aquí repatriados, y eso no es fruto de la naturaleza no, eso es fruto de una negociación
encabezada por Jorge Rodríguez y llevada por los gobiernos aquí de Nicolás Maduro y allá Donald Trump. Y esto es un dato fundamental. No olvidemos que la política tiene sus tiempos. El mismo que se está sentando, cuidado y no todos los días, con el gobierno de los Estados Unidos, que es Jorge Rodríguez, enviado por el presidente Nicolás Maduro, ayer dijo en la Asamblea Nacional: ustedes pueden entrar a Venezuela, pero no van a salir. Entonces tú ves los tiempos y los tonos de la política. ¿Acaso después de este discurso él se sienta nuevamente a negociar? Además él dijo que es una tarea incluso psicológicamente muy dura, ¿no? Pero no, una cosa son los tiempos y los tonos de la política, el tira y encoge, el medirse, el mostrar los dientes, la disuasión, y otra cosa muy diferente es, y por aquí, por donde comenzamos, Reuters, la palabra invasión. Es otra cosa. Para eso se necesitan centenas de miles de marines en las costas venezolanas y por aquí, por Globovisión y por las calles y allá en Maracaibo y en Tucupita. Eso no es así. Ahora nos decía que la estrategia de Trump es generar una especie de miedo, de temor en su adversario, en esa persona que él de alguna manera quiere convencer. ¿Considera usted que hay miedo del lado del gobierno venezolano? Porque hay personas que en redes sociales pueden decir, bueno, ahora sí se están empezando a esconder, y empiezan los rumores, los fake news también en redes sociales, que se fue para tal lado, que están por aquí. Usted que quizás está más cerca de la fuente gubernamental, ¿hay miedo en el gobierno venezolano por estas noticias? Bueno, ayer el presidente estuvo en el Guarataro. Estuvo en el Guarataro, así. No, en lo absoluto. Mira, hay un dato también fundamental y seguimos con los hechos, porque tú puedes pensar algo, yo puedo pensar algo, aquí los muchachos del equipo audiovisual pueden pensar algo, pero es importante no lo que pensamos, sino lo que sucede. No olvidemos que Nicolás Maduro fue el canciller más longevo de Hugo Chávez. Es decir, el más advertido, el que tiene más experticia, el que tuvo más experticia como canciller. Tú me dirás, ¿pero qué tiene que ver? No, Nicolás Maduro tejió UNASUR, Petrosur, Petrocaribe, la Universidad del Sur, Telesur. Es decir, toda la estructura, CELAC, toda la estructura de integración nuestroamericana, suramericana y del Caribe, fue de alguna forma hilada también por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro estuvo en la ONU no sé cuántas veces, viajó por todo el planeta. Es decir, es avisado en temas de negociación política internacional. ¿Tú crees realmente que el presidente Nicolás Maduro, porque Carla Angola salga despeinada y mal maquillada a decir 3 barbaridades de forma absolutamente histérica? No. Es decir, todo esto es una operación psicológica. Mosca, no estoy diciendo que los Estados Unidos no tengan fuerza de golpe militar. Sí, no estoy diciendo eso. El presidente Nicolás Maduro, ¿qué hace? Enseña los dientes, junto con el gobierno, junto con las Fuerzas Armadas, junto con la Asamblea Nacional, donde también enseñan los dientes los diputados opositores. Veamos el discurso de Bernabé, hace pocas horas también, el día de ayer. Entonces, esto reviste más una operación política y quizás la palabra juego puede banalizar, pero un tira y encoge de negociación política, de enseñar los dientes, de ver más que cualquier otra cosa. Y eso lo sabe muy bien el muy advertido ex canciller del presidente Chávez y electo por la 3ª vez como presidente Nicolás Maduro. Otro dato: Nicolás Maduro no conoció a Trump ayer. Ya Nicolás Maduro resistió y venció a una arremetida de Donald Trump que puso a un presidente de facto, a un parapresidente como este fantoche de Guaidó aquí. ¿Tú recuerdas Guaidó y las giras internacionales? Fue recibido por las asambleas legislativas, por los poderes legislativos de allá de toda Europa, fue recibido por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué quedó de todo eso? Nada. Y eso vaya que fue una operación psicológica. Nicolás Maduro ha resistido a las guarimbas, es decir, a intentonas de guerra civil aquí en las esquinas, en las calles, en nuestras urbanizaciones, en nuestros barrios. Es decir, Nicolás Maduro no es alguien que en estos momentos esté temeroso por estas operaciones psicológicas. Está muy atento, ha salido también a aupar la unión cívico-militar, pueblo, Fuerza Armada, policía. Tenemos unos poderes, por ejemplo, el poder ciudadano salió
también a pronunciarse. Mira, hasta el mundo académico. Los centros de investigación Claxo, que reúnen los centros de investigación de las universidades más importantes de Venezuela, hay 73 inscritos en Claxo a nivel latinoamericano. De los 73, 50 firmaron. 50 académicos y centros de investigación de los más prestigiosos a favor de la soberanía, a favor del presidente Nicolás Maduro. Todo esto, cuidado, si más que dar miedo, no es un factor de aún mayor unidad dentro, no digo de las filas chavistas, hermano, no, ni de la izquierda, no, del venezolano y de la venezolana que dice, yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero ya va, esta es la casa de todos. Justamente ese punto me sirve para preguntar o conversar sobre otro, y es que como comentabas hace poco, y hablábamos de medios de comunicación, figuras, comunicadores, periodistas, etcétera, que a través de redes sociales nos suelen salir y dicen, envían un mensaje, sobre todo fuera del país, los que están fuera del país, los que están en el extranjero, vendiendo estas noticias de Reuters de una manera que quizás busca transmitir un mensaje, no sé si con la intención de generar ese terror psicológico, etcétera. A veces puede ser hasta exagerada en los comentarios. Hacen una noticia o hacen todo un show de esta noticia de Reuters, pero ¿qué persiguen más allá de eso? ¿O por qué lo hacen? ¿Por qué hay una motivación para prestarse a esto? Porque hay gente que nos puede ver y dice, bueno, pero es que yo vi a fulano de tal que en su programa, que lo ven, que tiene 200.000 suscriptores, dijo esto y esto. Y lo segundo que quiero hilar con esto es, en un supuesto escenario que creo que los venezolanos que estamos en el país rechazamos, de que vengan y ataquen aquí con armas a las personas, eso es rechazado por todos los que vivimos en Venezuela. Pero en ese supuesto escenario, es que las balas, los misiles, las bombas atacan solamente a un sector político o atacan a todos, independientemente de cómo piensen. Sí, mira, nosotros tuvimos hace pocos días a Ochoa Antich allá en laiguana.tv. También estuvo aquí en Globovisión, por cierto. Un opositor de toda la vida a Chávez y al presidente Nicolás Maduro. Y él decía, epa, ya va, si aquí pone un pie un marín, el primero que va a salir a apoyar al presidente Nicolás Maduro soy yo, dice Ochoa Antich. Vuelvo con el ejemplo de Bernabé, vuelvo con la bancada opositora en la Asamblea Nacional, vuelvo con todos los partidos que participaron en las elecciones presidenciales, regionales, legislativas y municipales. Es decir, aquí hay una fuerza también democrática dentro de la oposición que está diciendo que no. Ahora, estos periodistas de los cuales tú hablas, junto con, ya no sé si llamarlos partidos políticos, porque no lo son, el partido de esta señora María Corina Machado, que está exultante con la idea de una supuesta invasión. Todo eso queda en la historia. Todo eso lo están viendo los venezolanos y las venezolanas, que como tú bien planteas, decimos, ya va, aquí las bombas no es que van a ir a tocar la puerta y pedirte el carnet del partido político al cual tú perteneces. Todo eso está quedando registrado. Ahora, en relación a estos periodistas, tú me preguntas si hay una motivación. Absolutamente sí, es del dinero. Estos periodistas son pagados, $6,000, $4,000 un artículo, tantos miles, no decenas o centenas, miles de dólares una declaración, o renovarle su visa en los Estados Unidos para que no terminen en Guantánamo. Es decir, evidentemente la razón tiene que ver con el dinero. Ahora, yo les pido que hagan un ejercicio en relación a estos periodistas y vean las declaraciones que otrora, que en el pasado han dado, y las verifiquen con la realidad. Lo mismo podemos hacer contigo, conmigo, es decir, verifiquen lo que ellos han dicho y se van a dar cuenta que los han engañado durante años, tienen más de 20 años engañando a la gente. O sea, aquí uno de tantos ejemplos, ¿recuerdas cuando Leopoldo López fue asesinado, acaba de morir en una celda del gobierno? Y al otro día no pasó nada, ni pidieron disculpas. Ya nadie cree, cuando digo nadie, es nadie cree. Si algún venezolano o venezolana en el extranjero quiere creerlo, bueno, está en todo su derecho, y en lo particular me da mucha pena ajena. Pero ya nadie, la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, adentro o afuera, sabemos que eso es humo.
que eso es paja y la paja se la lleva el viento. Ya nadie cree en ellos, ya nadie cree en ellos. Y vuelvo cual si fuese el coro de una canción. La gran derrota de ellos es que el pueblo venezolano está en paz, está en absoluta tranquilidad. Es decir, no creen una sola palabra de lo que ellos dicen. Y por otra parte, el otro tema que tú abordas, miren, yo les recomiendo las encuestas, por cierto, es de La Casa, mi querido hermano y amigo Oscar Schemer, que acaba de sacar en relación al tema de la invasión. Sí, y ahí es lo que acabas de decir. Científicamente demostrado, la inmensa mayoría de los venezolanos no queremos invasión, no queremos marines. Y eso no está ligado a preferencia política. No. Y debería ser, de hecho, poco me gusta opinar, pero debería ser, de hecho, un ejercicio para los que están afuera, porque cuando alguien afuera dice, bueno, sí, ojalá caiga una bomba, esa bomba puede caer en casa de su mamá, de su hermano, de su primo, y creo que eso es lo que hay que ver. Sí, mira, pero incluso, mosca con eso, es decir, los que están afuera, no confundamos suscribo absolutamente tus palabras, estoy absolutamente de acuerdo, pero también en esta operación psicológica hace que un grupúsculo me disculpo por la expresión, enfermos mentales en Miami, pagados por decir barbaridades, sea confundido con la mayoría de venezolanos que están afuera. No, miren, los que están afuera tienen mucho que chambear. Yo viví desde los 17 a los 28 años entre París y Roma. Y créanme que ellos no tienen tiempo para saber de nada. Están chambeando y están trabajando. Es decir, porque allá hay que trabajar, hay que pagar impuestos, hay que pagar electricidad, calefacción. Eso no es... la última de sus preocupaciones es lo que diga Carlangola, ¿no? Claro, se nos vende otra cosa por aquí. Por aquí pareciera que los millones, eso por una parte. Y por otra parte... Algunas veces se nos dice, hermano, y público de Globovisión, del podcast de Globovisión, que prácticamente la mayoría de los venezolanos están afuera. Que nosotros que estamos aquí, que nos despertamos temprano para trabajar, que chambeamos, que llevamos... No, nosotros somos hologramas. Sí, mi maestro y el maestro de todos nosotros, Librito García, ha demostrado en más de una ocasión que estos 8 millones de venezolanos, 7, 6, eso es mentira. Ahora, con el tema de la migración a los Estados Unidos, nos dimos cuenta que la comunidad venezolana es una de las más pequeñas, incluso al lado de islas pequeñas caribeñas. Se decía, no, que 3 millones no, 500.000 en los estados. Es decir, la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos estamos aquí y estamos trabajando. Después habrá unos 2, 3 millones con estadística cruzada que están en el extranjero, regados por aquí y por allá, que no representan en términos estadísticos, el grueso, una parte importante de los venezolanos, y de esa pequeña, de esa minoría que está afuera de venezolanos, hay una todavía más ínfima minoría que son las que están jugando con esto de las redes sociales. Y sin embargo, por ejemplo, y lo comentaba hace poco, en 2019 quizás cuando salían esas noticias, Bolton con la libreta y todo eso, uno se metía, bueno, yo me meto en los comentarios de las redes sociales a ver qué escribe la gente, qué opina. Y en esa época había mucha creencia en ese discurso, pero me ha llamado la atención que en estos días me he metido mucho en esas noticias, cuando publican algo de Reuters, cuando publican algo de algún senador que opina sobre el tema, y la mayoría de los comentarios son desestimando la noticia, y algunos otros incluso, ojo, hay quienes creen en ello, pero la gran mayoría es desestimando la noticia, y otros incluso que utilizan la típica humor venezolano para responder. ¿Qué ha hecho que el venezolano pareciera que la mayoría del venezolano ahora no se crea estos cuentos? No, es así. Aquí todos hemos estado enamorados y nos han pintado pajaritos en el aire. Uno lo cree una vez, uno lo cree 2 veces. Llega un momento, más enamorado que usted, te dice, comadre, ya hasta aquí, ya usted me está engañando. Es decir, tenemos 20 años escuchando lo mismo, hermano. 20 años escuchando lo mismo, las mismas mentiras, las mismas amenazas. Disculpen el ejemplo que voy a poner, que quizás es odioso, pero la antigua Globovisión, con el señor Ravel aquí se ponía la musiquita que ya recuerdan y uno empezaba a temblar. Bueno, no uno, pero digo, porque estaba, es decir, la gente creía en eso, pero llegó un momento en que también tú no puedes mantener una mentira y una tensión por tanto tiempo. Mira, el pueblo venezolano, vuelvo a las encuestas, de Schemer o cualquiera que ustedes quieran, si no les gusta Interlace. La mayoría de los venezolanos lo que queremos es echar para adelante, compadre. Tener mejores salarios.
que los servicios públicos funcionen, tener seguridad en las calles. Es decir, eso es lo que queremos. Y tú lo ves en los comercios, y tú lo ves en las esquinas, en la calle, en los centros comerciales, en las playas, en las montañas. Hermano, estamos echando para adelante. Mira, estas luces del podcast Globovisión, tú las puedes encontrar así de bellas en una venta de empanadas o en una panadería en el oeste de Caracas. Porque todo el mundo está colocando su granito de arena para echar para adelante y todo el mundo quiere vender su cosa, hacer su comercio, que los chamos vayan a la escuela, el venezolano está en otra. Y esta es la derrota, insisto, más grande de estas operaciones psicológicas. Por eso tú comenzaste la entrevista y decías, ahora ya no son barcos, ahora son submarinos. Y después, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Eso yo lo llamo desde hace años en varios artículos, el ahí viene el lobismo. De tanto decir ahí viene el lobo, resulta que ya la gente dice, no chicos, ¿qué lobo? No viene ningún lobo. Y Donald Trump va a terminar entendiéndolo. Mira, yo te aseguro que esta operación psicológica y este globo de ensayo y esta operación de falsa bandera es previo a una negociación con el gobierno bolivariano. Es previo a una negociación con el gobierno bolivariano. Espero no equivocarme. Y justamente hay la reacción Discúlpame, política. a una gran, porque ya se están dando, a una gran negociación con el gobierno. Y vamos justamente a entrar ya en la materia justamente política. Hablaba de lo que decía Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, en la sesión de esta semana. Él dijo, sea quien sea el extranjero que entre al país sin permiso, aquí se queda. Entonces hay una frase muy famosa que guerra avisada no mata soldado. Y a pesar de que muchas personas puedan considerar toda esta noticia y todo esto un pote de humo, pareciera que el gobierno nacional dice, bueno, pero nosotros vamos a activar nuestros mecanismos de seguridad, y empiezan reacciones como esta, entre ellas la del presidente de la Asamblea Nacional, y esa frase que ayer fue titular en muchos medios internacionales. ¿Qué quiere decir el presidente? En lo particular, apenas lo dijo, le dije al equipo de redacción de La Iguana, este es el titular. ¿Qué quiere decir? Bueno, insisto, están enseñando los dientes. Mosca, es responsabilidad del presidente de la República la salvaguarda de la soberanía de la República, de sus fronteras, de la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, esto más allá, me salgo un momentito de la diatriba política, más allá de la diatriba política, es responsabilidad del Estado venezolano presidido por el gobierno, en este caso bolivariano. Es decir, cuando se prohíbe, esto es un buen ejemplo que yo sé que todos van a entender, se prohíbe por un mes que vuelen drones. Salen los tontos, por no decir otra palabra, los pendejos. Ah, tienen miedo. Dios mío. Es decir, es una acción soberana de protección. Es como que tú estás en tu casa y dejaste la reja abierta y Dios no lo quiera, te roban el carro, se meten en el carro, en el estacionamiento, y tú no le pones cadena. ¿Sí? Es la responsabilidad del papá y la mamá, de quien lleva a la familia, de salvaguardar la seguridad de tu casa. Entonces, esto no, tienen miedo. No, que un avión está volando, el presidente, y no llega a Cuba y se devolvió. Son tonterías. Que además creo que es una historia que sacan siempre cada cierto tiempo. Son tonterías. Son idioteces. Son idioteces. Es decir, y ahí voy, el que conozca realmente la aeronáutica, son estupideces. Ahora, son estupideces que nada tienen que ver con la realidad. Volvemos a Jorge Rodríguez y volvemos a las afirmaciones de ayer. Jorge Rodríguez es negociador, pero también es el presidente de uno de los poderes autónomos del Estado venezolano, que es la Asamblea Nacional, cuyos miembros son electos directamente por el pueblo. ¿Y en qué contexto dice esto Jorge Rodríguez? Bueno, un contexto de declaración de unidad dentro de la Asamblea Nacional con sus diferentes tendencias políticas, incluso opositoras, en favor a la defensa de la patria. Es decir, no es poca cosa. Mira, ayer Jorge Rodríguez dijo algo para uno que es padre y que está en estos menesteres de la política, que me llamó mucho la atención. Y yo lo estaba viendo junto con mi familia. Y él dice, el señor que está ahí, hablando de Bernabé, no lo nombró, el señor que está ahí y que habló antes que Jorge,
habló como un patriota. Imagínate a lo que ha convocado esto. Habló como un patriota. Y él hace parte del partido que asesinó a mi padre. En la familia todos pelaron los ojos y me miraron a mí que soy padre. Y yo hoy tengo que decir que estoy de acuerdo con él en defensa de la patria. Decir que tú estás de acuerdo con el tipo que es una de las figuras más prominentes del partido que asesinó a tu padre y que tú, en defensa de tu madre, que es tu patria, estás de acuerdo con él, son mensajes muy fuertes en lo simbólico y de mucha unidad. Y por eso yo creo que toda esta operación de falsa bandera, que todo este globo de ensayo, que toda esta pantomima de la invasión puede tener en sus fautores, en sus actores, un efecto boomerang. Se les puede explotar en la cara y dar como resultado una todavía mayor unidad de los venezolanos y de las venezolanas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Ahora quiero citar las palabras del secretario general del PSUV, ministro de Interior, Diosdado Cabello, en el Mazo Dando. Cito: si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan. Fin de esta cita. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar ese mensaje del ministro Cabello? Y puede haber responsables dentro del país si se descubre que alguien acá está motivando, impulsando estos mensajes de invasión, de intervención de Estados Unidos. Ah, la policía. Mira, buenísima tu pregunta, porque hay un aspecto también que no hemos tomado en consideración. Hace 24 horas se descubrió una caleta con armas de primerísima generación, armas de guerra, armas de guerra. Hace poco sucedió lo propio en Anzoátegui. Es decir, y esto lo hablo podría decir con mucha legitimidad, porque he escrito 2 libros junto con el maestro Librito García sobre el tema del paramilitarismo colombiano. Uno sobre el caso de Actari. Maestro Librito García y este servidor tuvimos la oportunidad de acceder a los archivos secretos de estos más de 100 paramilitares que estaban aquí en Caracas, en Latillo, en una finca aquí, la finca de Actari. Y otro sobre procesos de integración, injerencia, paramilitarismo, guerra, paz, Colombo venezolano. 2 libros en los cuales nosotros nos hemos especializado precisamente en estudiar cómo la guerra en Colombia ha salido de las fronteras y ha llegado aquí. Ustedes se recuerdan del Coqui, de toda esa gente. Mira, nosotros nos cansamos de denunciar junto con Luis Brito García hasta el cansancio, por 20 años, que esto que nosotros llamábamos los malandros no eran otra cosa. Estas bandas delictivas no. Estos eran estructuras paramilitares que se venían construyendo desde los tiempos de Leopoldo López en Chacao. Ya en ese momento, aviones iban y venían con Leopoldo López yendo a Bogotá a reunirse con Uribe y con el uribismo para supuesta asesoría de seguridad para Chacao. Te vas a reunir con el presidente de Colombia y sus adláteres para la seguridad de Chacao. Bueno, ya se estaba preparando la inserción de paramilitares colombianos aquí en Venezuela y se logró durante algún momento. Poco a poco se fueron desmembrando estas bandas y todos los días nosotros vemos acciones precisamente contra estas bandas que se pasan por delictivas, que ya es muy grave, pero son realmente células paramilitares. Venezuela y Caracas se ha convertido en uno de los países más seguros de la región. O sea, si tú comparas la seguridad de Venezuela de Caracas con Bogotá, Bogotá es una ciudad insegura, que todavía tú estás en una cola, te tocan como aquí hace algunos años, te sacan una pistola y te roban el celular, o cosas así. Si tú ves Río de Janeiro, Sao Paulo, ¿sí? Bueno, Ecuador se convirtió en un parestado. En Ecuador mandan las mafias albaneses. Insisto, he escrito 2 libros con el maestro Luis, hemos escrito 2 libros sobre el tema. Aquí se ha desmembrado esto, pero siguen, y lo hemos visto. El ministro Diosdado Cabello está dando una lucha sin cuartel contra estas células paramilitares que quieren ser sembradas en Venezuela. Porque estas operaciones de falsa bandera, por eso es importante tu pregunta, no están solas. Estas operaciones tienen que ser sumadas a operaciones de violencia adentro. Aquí es difícil, por no decirte imposible, que sea una guarimba. Porque ya ellos se han echado por el pico
popularmente hablando, a 3 generaciones de chamos. Chamos de tu generación, chamos de la generación más joven, se los han echado por el pico con las guarimbas. Ya tú le llegas a un chamo de 16 años que vaya, pues te pasa, compadre. Es decir, hay mucha más conciencia sobre este tema. Ya ellos no tienen apoyo popular. María Corina está encerrada, decía Delcy Rodríguez, como una cucaracha en la embajada de los Estados Unidos. La primicia la dio la Iguana.tv, cuando ya teníamos los pelos en la mano de una fuente del más alto nivel. Está allá encerrada, protegida por los Estados Unidos. Lo único que les queda, hermano, y público en general, lo único que les queda, no tienen votos. Perdieron todas las elecciones porque ni siquiera quisieron presentarse. No tienen pueblo para hacer guarimba. Ya nadie les cree. Nadie les cree estas operaciones de falsa bandera. Lo único que les queda es la violencia. Ahora, ¿qué violencia? La violencia de un loco al que se le ofrece $20,000 y es capaz de poner 3 kilos de C4 aquí en Plaza Venezuela. Es decir, que es capaz en un domingo donde hay 80 carajitos en bicicleta. Porque para Dios nos guarde a todos y la chinita nos guarde a todos, la Virgen de Chiquiquirá, para disparar se necesita un loco con un dedo índice. O para meter una bomba se necesitan 3 locos, un loco que la deje en un bolsito. Entonces ya ellos están por esa vía y esa vía tiene nombre y apellido: terrorismo. Y Dios nos guarde que nosotros terminemos siendo, eso no va a pasar. Colombia, Ecuador, incluso el mismo México, donde en cualquier campaña presidencial, legislativa, municipal o regional, hay candidatos asesinados. Aquí hicimos todo el ciclo electoral, presidenciales, insisto, legislativas, estatales, municipales, en santa paz. Y eso es fácil decirlo, es fácil decirlo. Entonces, ahora ya nos encontramos entonces en un escenario donde ya no es un escenario político. Los políticos ya van a tener sus cargos de alcalde, de gobernadores, de diputados. Ya estamos en un escenario donde está la política, donde juega la oposición democrática y el chavismo, y el terrorismo y la violencia y la zozobra y los llamados a invasión. Y esa gente cada vez es menos en número y cada vez menos apoyada por el pueblo venezolano. Alguien que esté viendo el podcast puede decir en este punto, ok, lo que dicen de los buques y eso es un pote de humo, pero entonces, ¿por qué se consiguen armas? ¿Esto va hilado de alguna manera? ¿Tiene una cosa que ver? ¿O es alguien que aprovecha la noticia para generar esto? ¿O la noticia se genera para provocar esto? ¿Qué No, sucede? es el mismo sistema. Los mismos que generan estos potes de humo son los mismos que están metiendo armas. ¿Y esas armas? Ok, ¿cómo entran esas armas? ¿Cómo llegan? No, imagínate, nosotros tenemos una frontera más que amplia con Colombia. Es decir, si hay un país realmente que tiene una frontera gigantesca con Colombia, con Brasil, con el Caribe, es Venezuela. Si Venezuela no es una isla, pues. Venezuela tiene fronteras nada más y nada menos que con uno de los países que vive una guerra eterna, como diría Fidel Castro hablando de Colombia. Y por ahí entran. Y también hay que decirlo, el gran flagelo en estos momentos de Sudamérica es el narcotráfico. Y nosotros estamos al lado del país campeón en narcotráfico que es Colombia. En Colombia el gobierno lo tiene Petro, pero no el poder, ni el poder económico, ni el poder mediático. El poder en Colombia lo tiene el narcotráfico, que amasa un PIB que haría sonrojar a cualquier Estado-nación suramericano. Y nosotros estamos al lado de ese país, incluso bajo el mandato de Petro, con todo lo que ha hecho Petro contra el narcotráfico y con toda la solidaridad que ha demostrado, con sus altos y sus bajos, por Venezuela, el poder de las armas paralelas, de ahí el paramilitarismo, armas paralelas, lo tiene el narcotráfico, que es un negocio redondo. Y el gran negocio, uno de los grandes negocios de los Estados Unidos es el narcotráfico. Y la DEA es un cártel narcotraficante. ¿Cómo podríamos analizar, y se lo pregunto porque es doctor en filosofía política, un comentario que hizo el presidente de la República hace unos días y me llamó la atención? No lo recuerdo exactamente, pero sé que él decía, probablemente usted lo escuchó, que no es momento de que se aparten aquellos que tengan miedo, que se quiten del camino los que no estén definidos. Él fue
se vio muy sutil en el comentario, pero pareciera que se entendía para quienes trabajan con él o para quienes manejan la política. ¿Cómo lo ves? Esto tiene una lectura ya dentro de la política propia. En universidades venezolanas, hay pseudo intelectuales, en algunos casos también intelectuales, o profesores universitarios que están metidos hasta aquí, a partir de ONG o fundaciones que reciben dinero directamente de potencias extranjeras. Y estos son precisamente los que crean muchas de las matrices de opinión que terminan permeando en una parte de la izquierda, entre comillas, venezolana, e incluso de la revolución bolivariana, en algunos casos con gente de muy buena fe que sale a repetir como loro, como perico, matrices de opinión contra el gobierno, supuestamente desde la izquierda. En este momento se están investigando esas ONG. En este momento se están investigando esas fundaciones. Saldrán a chillar por aquí y por allá las universidades, no sé si con buena fe o con mala fe, para defender a algunos de sus profesores que tienen años, décadas, viajando por todo el mundo, pagándosele $4,000 por un artículo, por un paper, como se dice en el lenguaje de... Tú sabes que yo vengo de ahí, yo vengo de la academia. Soy profesor universitario, investigador, nivel 9 en el Instituto de Estudios Avanzados de IDEA, doctor y postdoctor de filosofía en Roma y en París. Y estos señores han sido captados desde hace tiempo. Y son precisamente los que tratan de dividir las fuerzas revolucionarias o la izquierda a partir precisamente de falsos positivos o de supuestas persecuciones o de... Esta gente está siendo desenmascarada. Quienes están viendo este programa y están en eso saben de lo que estoy hablando. Porque por la primera vez desde el mundo académico venezolano estamos levantando la voz para decirle a esos señores pagados por potencias extranjeras que se visten de profesores o de intelectuales de izquierda, que tenemos en la mano los contratos de lo que reciben internacionalmente. Mosca, yo no hago parte del gobierno. Yo soy profesor universitario, intelectual y tengo un medio de comunicación privado. Pero sí hago parte de la academia. Y sí he sido profesor e investigador por muchos años. Y ya basta que gente... Porque uno puede decir que es de derecha y está muy bien. No. Infiltrados de la izquierda que reciben mucha plata y que terminan tocando a las feministas, a los comuneros, a los trovadores. Mira, pronúnciate. Y hay gente que se pronuncia de buena fe, y que finalmente no saben que están haciendo el papel de tontos útiles. Nos toca cerrar este podcast, espero que haya sido de utilidad para todos los que nos han acompañado y quiero cerrarlo haciendo casi que la pregunta con la que comenzamos. Entonces, desde su conocimiento, repito, desde el conocimiento de la filosofía política, ¿tiene algo de qué preocuparse el venezolano con esas noticias de los buques, de los submarinos y demás? No, el venezolano tiene que en estos momentos estar preocupados y ocupados, como lo está haciendo en el crecimiento de este país, en la seguridad y defensa de la nación, en su porvenir, en la educación de sus chamos. En eso estamos la mayoría de los venezolanos. Y dejemos a los histéricos, a los vendehumos, con sus paranoias, con sus operaciones psicológicas, con sus operaciones de falsa bandera, con sus globos de ensayo. La mayoría de los venezolanos estamos tranquilos, estamos trabajando y vamos para adelante. El doctor Miguel Pérez Pirela, por primera vez en el podcast Por Globovisión. primera vez, costó, pero aquí estamos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.